Muy buenos días para todos mis hermanos. Hoy, 4 de febrero, recibimos con mucho cariño al hermano Enrique Sánchez. Enrique Sánchez lo vamos a presentar dentro de un ratito como él se merece. Vamos a darle los micrófonos a nuestra querida hermana Lucila para que nos dirija la invocación. Adelante, hermana. Gracias, querida Magali. Nos sentamos cómodamente, relajamos nuestros cuerpos y venimos a nuestro centro. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Bueno, querido hermano Enrique Sánchez, por estar ahí presente en esta mañana, con una charla bien interesante para todos nosotros, que nos habla sobre la transmutación del deseo. Debemos aprender con esta charla quizás muchísimo, porque verdaderamente el deseo es bueno, pero a veces nos mete en problemas. Vamos a tratar de ver si el hermano Enrique Sánchez nos ayuda un poco a comprender y llevar esa transmutación fielmente. ¿Quién es el hermano Enrique Sánchez? El hermano Enrique Sánchez es un estudiante de teosofía de hace muchos años. Fue secretario general en México de la Sociedad Teosófica. Actualmente es presidente de la Logia Blavatsky de la Ciudad de México. Enrique es una persona muy dedicada a cooperar y ayudar con esos jóvenes que llegan a la sociedad buscando un conocimiento. Los ayuda a que busquen su formación como estudiantes de teosofía. Y es prácticamente ese gran servicio que da un teósofo. Yo conozco a Enrique desde hace muchos años y sé lo trabajador que es y lo entregado que es al servicio de los estudiantes de teosofía. A su es un servidor. Así es que nos sentimos muy honrados en recibir a ese hermano, que muchos no lo conocen, pero que a través de sus charlas lo vamos viviendo. Mi querido hermano, mi gratitud, porque cada vez que cojo el teléfono para llamar a Enrique, ahí está él para servir. Así es que los micrófonos son tuyos en este momento y muchas gracias por ser como eres. Gracias, Magali. Gracias a todos por estar presentes aquí y ahora para compartir estas enseñanzas que a través de preceptos y reglas que están en los 3 libros que hablan acerca del discipulado, que son A los pies del maestro, La voz del silencio, y este libro del cual
compartiré algunos textos que es Luz en el Sendero. Esta es la tercera plática sobre el deseo, el cual forma parte muy importante del contenido de los libros de instrucción para los discípulos de los maestros de sabiduría. Dichos libros contienen reglas y preceptos para apresurar su evolución en el sendero. Presentan ideales que generalmente al común de la gente nos es difícil comprender, aceptar y mucho más ponerlos en práctica. Si somos estudiantes de teosofía, deseamos comprender esta enseñanza y debemos aceptarla sin reserva y procurar vivir de acuerdo con ella. Sabemos que esto no es sencillo de llevar a cabo, no porque no lo deseemos, sino porque las cadenas que nos atan las hemos forjado en el crisol del egoísmo y el placer desmedido, encarnación tras encarnación. Nadie puede negar la belleza de cada palabra, de cada frase expresada poéticamente en esta enseñanza. Sin embargo, el objetivo no es apreciar la belleza, no es percibir esa belleza, sino el aplicarla de manera práctica en nuestras vidas. Ese es nuestro gran reto. Cualquier esfuerzo sincero que se realice para vivir de acuerdo con estas enseñanzas arrojará luz sobre ellas, conduciendo al discípulo o al estudiante a descubrir su verdadero valor, no solo a través del estudio, sino mediante su importancia. Estas reglas han sido escritas para todos los discípulos. En primer lugar, dice la señora Rada Burnier, discípulo significa alguien que tiene la capacidad de aprender, alguien que es capaz de brindar atención, que es capaz de escuchar. La palabra también está conectada con el término disciplina, que significa traer orden. Esto no solo significa obedecer a alguien o algún reglamento, sino vivir en orden. Por eso, ambas palabras son altamente significativas. Discípulo es alguien que tiene la capacidad de ser enseñado. Estar deseoso es el primer paso. Luego, la capacidad de aprender crecerá. Y a medida que uno aprende, el orden penetra en la vida. Por eso el discípulo es un individuo disciplinado. Es una disciplina interna que surge de la comprensión, del conocimiento de las verdades que hay en la vida. El señor Leadbeater comenta que el señor Subarrao dice que estos preceptos, de los cuales vamos a hablar, tienen varios matices de sentido que pueden tomarse una y otra vez como instrucciones para etapas diferentes. Leadbeater, personalmente, cree que primero se ve el significado externo, que es para aspirantes, aquellos que no han signado un compromiso formal. Luego, hay otro significado para aquellos que ya están en el sendero, o sea, aquellos que ya han pasado la primera iniciación, y así sucesivamente en cada grado de desarrollo espiritual se van aplicando estas reglas, porque son, incluso, dice Leadbeater, alcanzan hasta el grado de adeptado. El sendero es el cambio que se sucede en nosotros mismos, el cambio desde una realidad inferior hacia una realidad superior. Eso, dice la señora
Rada Burnier. En lo personal, creo que estas reglas son para que el discípulo les dé cabal cumplimiento. Para ellos, para los discípulos, esta forma de vida es el acatamiento cabal, sí o sí, deben llevarse a cabo, deben realizarse en su persona. Para los aspirantes y estudiantes, esta forma de vida es una oportunidad para cambiar su forma de vida. He de decir que el señor Leadbeater comenta que estas reglas fueron dictadas por el maestro Hilarión. Y las notas que vamos a compartir son producto de la intervención directa del maestro antes mencionado. Además, hay comentarios donde el propio Leadbeater dice que fueron realizadas y plasmadas en este libro por el maestro llamado el veneciano. Entonces, con esta información damos inicio con la primera diapositiva. La primera regla dice, mata la ambición. Y la nota dice, la ambición es el defecto primero, el gran tentador del hombre que se eleva por encima de sus semejantes. Es la forma más sencilla de buscar la recompensa. Ella es la que continuamente desvía a los hombres de sus posibilidades superiores. Sin embargo, es un instructor necesario. Sus resultados tórnanse polvo y ceniza en la boca, como la muerte y el retraimiento. Demuestra últimamente al hombre que trabajar para sí es trabajar para una decepción inevitable. Pero aun cuando esta primera regla parezca tan fácil y sencilla, no la consideres a la ligera, porque estos vicios del hombre ordinario sufren una transformación sutil y reaparecen bajo otro aspecto en el corazón del discípulo. Como esta regla es un texto muy amplio, más amplio, lo voy a leer por separado fuera de la diapositiva. Dice, continúa de esta manera. Es fácil decir no seré ambicioso, pero no lo es tanto el decir, cuando el maestro lea en mi corazón, lo encontrará limpio de toda mancha. El artista puro, que trabaja por amor a su obra, está más firmemente colocado en el verdadero camino que el ocultista que se imagina haber apartado de sí el interés propio, pero que en realidad solo ha ensanchado los límites de la experiencia y del deseo, y transferido su interés a cosas relacionadas con su mayor expansión de vida. El mismo principio se aplica a las otras dos reglas que siguen en apariencia tan sencillas. Fija tu atención en ellas y no te dejes engañar fácilmente por tu propio corazón, pues ahora en los umbrales un error puede remediarse, pero si lo llevas contigo, crecerá y dará sus frutos, o bien tendrán que sufrir amargamente al destruirlo. Vemos pues que esta es una advertencia puntual al discípulo que siempre tentado por intereses personales puede desviarse o puede caer fácilmente ante esta gran tentación que es la ambición. El comentario que sigue nos ilustra un poco más. La ambición es el primero de los males, porque todo el mundo es capaz de ser ambicioso. La ambición es el impulso primordial que nos empuja al campo material. De hecho, si no hubiera un poco de ambición, no habría ninguna posibilidad
de actividad para el hombre que se encuentra en el sendero hacia lo exterior, a través de rajas, que es una fuerza que va hacia lo externo y que impulsa al hombre a moverse incesantemente en la búsqueda de éxito, seguridad, placer, posesiones y todo lo que ofrece el mundo material. Esta fuerza nos puede conducir hacia arriba o hacia abajo. Todo depende del objetivo que se desea alcanzar. Mata la ambición, está la frase, trabaja como trabajan los que tienen ambición. No debemos trabajar activamente por la ambición, ni tampoco ser inactivos basados en la pereza. Debemos trabajar buscando un estado de equilibrio que consiste en trabajar con un sentido de amor, amor por la belleza, el estar en el goce de la belleza por la belleza misma, o trabajar por el servicio mismo, no por conseguir un lauro, no por conseguir una recompensa. Se trata de apreciar esos valores en lo que son en sí mismos, en su valor intrínseco. De ninguna manera traducirlo en algo como meritorio para la personalidad. La que sí, estamos ahí. El deseo de vida es algo básico, es la raíz de separatividad. Cada uno desea retener la vida lo más que se pueda. Nos aterra el pensar que dejaremos de existir. El yo inferior desea perpetuarse de diferentes maneras, como vivir en el recuerdo de las personas o vivir para siempre en el paraíso, disfrutando de todo lo que produjo placer en la tierra. Es este deseo de vida que se expresa como deseo de continuidad. En el estado post-mortem, el deseo de vida no solo implica el deseo de experiencias en el plano terrestre. Este deseo de vida obedece a la fuerza de la ley de evolución que impulsa a toda la creación a desarrollarse en su eterno e incesante movimiento. Es decir, no es casual que sintamos ese deseo de regresar, de retornar al mundo de las sensaciones. Es una ley que nos impulsa, porque es ese movimiento que se llama evolución y que no se detiene. De manera general, esto ocurre con aquellos que mueren de muerte natural. Sin embargo, el maestro KH, en la carta número 16 sobre el riesgo que corren los suicidas y los que mueren por violencia y cuya sed de vida se ha hecho más fuerte, dice, y hay de aquellos cuya trishna, es deseo, el deseo de vida, los atraiga hacia los médiums, y hay de estos últimos que los tientan con una upadania tan fácil, la cual, la upadania, es la realización de ese deseo de vida, porque al apoderarse de ellos y al satisfacer su sed de vida, el medium ayuda a que se desarrolle en ellos, siendo de hecho la causa de un nuevo conjunto de skandhas, un nuevo cuerpo con tendencias y pasiones mucho más peores de las que tenía el cuerpo que perdieron. Aquí nos damos cuenta cuán pernicioso, cuán dañino es esta relación, este comercio entre las almas desencarnadas y los médiums. Traen consecuencias terribles, las cuales habrán de pagarse una a una en este plano. Respeta la vida como la respetan los que la desean. Toda vida debe ser respetada porque es expresión de la vida una, porque el sendero consiste en moverse hacia la realización de esa unidad, a esa universalidad
y este respeto es absolutamente necesario. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Si existiera tal respeto por la vida, no podría haber lugar para la ofensa. Seríamos muy cuidadosos con respecto a la vida en cualquiera de sus formas. Una persona desarrollada espiritualmente siente la vida de todas las cosas como su vida y por este motivo no puede tomar la vida, no puede herir a nadie de ninguna manera ni con el pensamiento, porque el respeto a la vida incluye el ser respetuoso interiormente. Interiormente quiere decir despertar la vida de la conciencia espiritual que trabaja por la preservación, la unidad y la elevación de todas las formas de vida que son la esencia de la vida una, la cual ahora puede compartir y prodigar sin dolor, sin egoísmo, sin la búsqueda de recompensa por el servicio prestado. Esta regla nos recuerda uno de los pasos del óctuple sendero, la cual es acción correcta o armoniosa, no hacer el mal, sino buscar el bien de todos los seres, como animales y plantas. Significa practicar la inofensividad y la compasión, no matar, tal como lo dicen los 10 mandamientos también. Respeta la vida como la respetan los que la desean. ¿Toda vida debe ser respetada? Efectivamente, así es. Mata el deseo de bienestar. El bienestar no es solo comodidad física. La mente imagina que el cuerpo quiere esa comodidad, pero además la mente nos impulsa a buscar la comodidad psicológica, es decir, vivir bien sin hacer un mayor esfuerzo para obtenerla, tal como hoy en día algunas religiones ofrecen el paraíso a cambio de simplemente seguir una serie de reglas establecidas. Y así tenemos que es muy cómodo creer que el llamado Hijo de Dios entregó su vida en favor de la masa humana pecadora, que sin mérito alguno ha quedado libre de pecado. También buscamos la comodidad del apego emocional por medio de la cercanía de una persona o un estado de cosas que, al perderlas, nos sentimos tristes, desdichados, desprotegidos, porque sin esa existencia que está cercana a nosotros, sin su presencia, esa presencia que nos proporcionaba seguridad o alegría, nos sentimos abandonados, nos sentimos nada. Este tipo de comodidad es egoísmo y nada más. El antídoto para eliminar esta dependencia emocional es matar la personalidad egoísta, vanidosa y orgullosa, por medio del altruismo, el servicio desinteresado y la humildad. Debemos tener mucho cuidado con el autoengaño, que es otra peligrosa trampa del yo inferior, al creer que ser altruistas nos dará bonos para acercarnos al sendero o a la piadosa mirada del maestro. Aquel que decida transformarse debe saber que la lucha es tremenda. Los apegos tienen raíces muy profundas y fuertes, las cuales solo pueden arrancarse teniendo una voluntad poderosa, pues en ausencia de desafío hay comodidad. En presencia de comodidad no hay cambio. Hay que hacer el esfuerzo constantemente para lograr vencer estos apegos. Todo lo que percibimos por medio de los sentidos nos hace vibrar física, mental y emocionalmente. No podemos escaparnos de este mundo y retirarnos a un monasterio o a la selva. Así, sin más.
El Bhagavad Gita dice que el hombre que se retira a la selva y anhela con los sentidos es un hipócrita, porque realmente no ha renunciado. Escapar de la sensación no es lo mismo que estar libre de sensación. Estar libre es estar libre interiormente, estar libre de la sed de sensación, estar libre del placer egoísta, es decir, no desear ese placer que los sentidos nos proporcionan. Krishnamurti dice, si una persona deja de hacer ciertas cosas, pero sigue pensando en ellas, es como si las estuviera realizando. Cuando el hombre alcanza el dominio de los sentidos, la sensación se libera del sufrimiento. Sé feliz como lo son los que viven para la felicidad. Busca en tu corazón la raíz del mal y arráncala. Esta raíz vive en el corazón del discípulo fervoroso lo mismo que en el hombre de deseos. Solamente el fuerte puede destruirla. El débil tiene que esperar su crecimiento, su fructificación y su muerte. Es esta una planta que vive y se desarrolla a través de las edades. Florece cuando el hombre ha acumulado en sí mismo existencias innumerables. El que quiera entrar en la senda de poder debe arrancarla de su corazón. Y entonces, después de esto, del corazón brotará sangre y la vida toda del hombre parecerá desvanecerse por completo. Hay que sufrir esta prueba. Puede presentarse desde el primer peldaño de la peligrosa escala que al sendero de vida conduce. Puede no venir hasta lo último, pero acuérdate, oh discípulo, que tienes que pasar por esta prueba y refuerza las energías de tu alma para tal empresa. Vivir para la felicidad es vivir para servir a los demás, para darles calma, paz y certeza en sus momentos de duda, pena y desasosiego, sin esperar nada a cambio. Mata todo sentimiento de separatividad. No imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Ellos son tú mismo, aunque en grado menor que tu amigo o tu maestro. Pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o persona mala, al obrar así, creas karma que te ligará a aquellas cosas o personas hasta que tu alma reconozca que no puede estar aislada. Recuerda que el pecado y el oprobio del mundo son tu pecado y tu oprobio, porque tú formas parte de ti mismo. Tu karma está entretejido de un modo intrincado con el gran karma. Esta es la nota que escribe el maestro y continúa. Y antes de que hayas logrado el conocimiento, es preciso que hayas pasado por todos los lugares, así inmundos como puros. Por tanto, ten presente que el vestido manchado, cuyo contacto te repugna, puede haber sido el tuyo ayer o quizá lo será mañana. Y si horrorizado apartas los ojos de él, una vez echado sobre tus hombros, más a ti se adherirá. El hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno. Abstente, no para permanecer limpio, sino porque el abstenerte es un deber. Y aquí nos remitimos a la declaración aquella, que al sentirnos separados estamos atentando contra el espíritu de una manera flagrante, y es donde surge precisamente la gran herejía de la idea de la separatividad, que nos sentimos separados de los demás y todavía peor, nos sentimos superiores, nos sentimos más grandes, nos sentimos más sabios y nos repugna el poder tener contacto con aquellos a quienes consideramos ignorantes o con menor conocimiento que los que hemos adquirido. Y sobre todo, esto es una voz de alerta para los que estudiamos teosofía. Estamos tentados siempre por el orgullo a creer que sabemos más que otros, cuando nuestra pobreza
está en nuestro propio corazón. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Mata el deseo de sensación, dice la regla. Aprende por medio de la sensación y observa, porque solamente así puedes comenzar la ciencia del conocimiento de ti mismo y poner el pie en el primer peldaño de la escala. Para poder comprender el funcionamiento de la sensación, es necesaria la observación justa y sincera como una forma de llegar al conocimiento de uno mismo. La señora Blavatsky dice que la justicia empieza por uno mismo. Esta justicia quiere decir que debemos reconocer en nosotros nuestros defectos de una manera sincera, pero también nuestras virtudes desarrolladas, sin egoísmo, sin soberbia. Con humildad debemos reconocer que tenemos ambos lados de la moneda. Tenemos defectos, pero también tenemos valores que hemos desarrollado y que debemos acrecentar, por supuesto. En este sentido, la instrucción es clara. Hay que ponerse a prueba frente a las experiencias para saber si ya no le afectan. Cuando una persona observa lo que siente como un medio para aprender de eso que está sintiendo, puede servirle para hacer de ello algo más elevado. En otras palabras, ponerse a prueba significa medir esa fuerza sin ceder a ella. Este ejercicio no evita del todo que algunas sensaciones que estaban inactivas puedan volver a manifestarse. Esto es lo que podemos llamar la aparición de las tentaciones, que no son otra cosa más que formas mentales que creamos en el pasado y que vuelven a manifestarse. Si esto nos ocurre, no le concedamos la oportunidad de que nos afecten, porque sus efectos no son de nuestro interés y así, como poco a poco van muriendo en nosotros mediante el poder de la voluntad y la atención permanente, así deberán ser arrancadas de raíz de nuestra personalidad. Mata la sed de crecimiento. Crece como crece la flor, inconscientemente, pero ardiendo en ansias por entreabrir su alma a la brisa. Así es como debes avanzar abriendo tu alma al eterno, pero debe ser lo eterno lo que haga brotar tu fuerza y tu belleza, no el deseo de crecimiento, pues en el primer caso te desarrolla con la lozanía de la pureza, en el otro te endureces por medio de la potente pasión por la estatura personal. El comentario es que debemos crecer como crece la flor, porque la flor crece desinteresadamente, con una espontaneidad clara. Esto quiere decir que no crece para exhibirse, sino para que su especie se vuelva grande en virtud de su muerte. Existe no por el placer de obtener fruto para sí misma, porque el fruto no viene hasta que la flor haya muerto. Así es como nosotros debemos morir para el deseo de crecimiento personal, para dar nacimiento a nuevas plantas. De modo que no es pensando en nosotros mismos, sino trabajando por el bienestar de los demás, como debemos avanzar. El deseo de crecer a fin de ser superior a sus compañeros, discípulos, se vuelve imposible para él. El poder lograrlo, la única forma de evitar ese peligro es deshacerse del deseo de ser grande, no ceder el deseo de crecimiento para su propio beneficio. Crecer o no crecer no es lo más importante, sino el servir al plan divino y pensar únicamente en el gozo que ello puede llevar a todos aquellos que dan la bienvenida
que le dan la bienvenida en su vida. Es desapegarse del egoísmo, de la vanidad que nos conduce a creer que somos merecedores de tantos bienes como hay en el cielo y en la vida. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, porque en ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que busques en otra parte. Está fuera de tu alcance porque cuando a ella llegues, ya no te encuentras a ti mismo. Todo lo que vemos y conocemos está en nuestra conciencia. Si no hubiera conciencia, nada existiría. La conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal, en base al conocimiento de sí mismo y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Para obtener aquello que está fuera de nuestro alcance, es necesario despertar esa conciencia en forma progresiva y paulatina, como lo hace el loto, que nace en el cieno, luego se eleva sobre él a través del agua más clara y mezclada con el cieno, desde luego. Después crece en aguas más puras y luego emerge de ella para tener contacto con el aire y la luz solar, primero como un brote para finalmente florecer en todo su esplendor y expande su aroma en derredor. Ese debe ser el objetivo y de hecho, quizá de manera inconsciente, la humanidad en general lo estamos haciendo. Sí, vamos emergiendo poco a poco a través de jornadas llenas de penurias, pero que son finalmente las que nos fortalecen para continuar en la lucha hasta emerger de esa oscuridad en la que está sumida mayormente la humanidad. Antes de tratar este punto o esta regla, hemos de recordar que si dice que está fuera de nuestro alcance, es porque, o del alcance del discípulo, es porque en la medida que va avanzando, siempre llega a un estado de conciencia. Se va elevando poco a poco y es como en la escala. Llega a un nuevo escalón, lo conquista y entonces se da cuenta que aquello que busca todavía no puede alcanzarlo. Es necesario dar un paso más, escalar más allá, más arriba, elevarse siempre. El esfuerzo debe ser, por tanto, constante para poder alcanzar esa luz que está más allá de nuestros límites, de posibilidades para poder alcanzarla. Y eso es lo que nos impulsa generalmente a querer más y más. De aquí deriva precisamente ese anhelo que se llama ambición. Esa ambición, pero no la ambición materialista, sino la ambición espiritual, sin egoísmo, de alcanzar esa luz para poder compartirla con todos los demás. Ahora sí. Desea únicamente lo que es inasequible. Es inasequible porque siempre retrocede. Entrarás en el seno de la luz, pero no tocarás nunca la llama. El camino hacia la vida superior está llena de obstáculos, lo cual significa que alcanzarla es una tarea difícil, pero no imposible. Esta regla parece ser un reto, una prueba para el aspirante al sendero, porque se le invita a desear aquello que es difícil de alcanzar. Aquí cabe aplicar la expresión del maestro Kahachi. La corona del vencedor es solo para aquel que prueba ser digno de tenerla. Es inasequible porque al alcanzar un nivel de conciencia
siempre aparece un nivel más elevado, formando así una escala infinita, en la cual la llama siempre se mantiene inalcanzable. El señor Buda dijo que era infructuoso hablar del principio y del fin, porque velo tras velo se ha de levantar, pero es necesario que haya velo tras velo. Y así, velo tras velo, vamos tratando de comprender, tratando de alcanzar esa iluminación que la llama eterna de la sabiduría, del ser infinito, nos va proyectando sobre nuestras vidas. Desea ardientemente el poder, pero ese poder que el discípulo debe anhelar es el que lo haga aparecer como nada ante los ojos de los hombres. Nosotros, las personas comunes, pensamos en el significado de la palabra poder en términos de ser nada. Por el contrario, consideramos que el poder es algo importante. El poder que busca el hombre ordinario es el poder de controlar y modificar todo. Este es el caso del poder político y de las religiones que modelan la vida de los hombres para obtener beneficios personales para su partido o congregación particular. Así, ante esto, seguramente en nuestra mente podemos imaginar una serie enorme de poderes que podemos tener y ejercer. Por ejemplo, en el matrimonio, en la relación padre-hijo o cualquier dependiente económico o emocional. El poder intelectual es usado para dominar al hombre tanto como a los animales para obtener ganancias personales. El hombre común busca ser reconocido como alguien importante, desde luego. Por el contrario, la persona que ha comenzado a descubrir la luz, la riqueza que hay dentro de su propia conciencia, no tiene necesidad de sentirse apreciado, de ser reconocido por sus obras. Este es el ejemplo de la vida del hombre espiritual, el hombre que tiene control de sus emociones, que no desea el poder para poder ejercerlo sobre los demás, para obtener beneficios personales. Desea ardientemente la paz. La paz que debes desear es aquella paz sagrada que nada puede turbar y en el seno de la cual crece el alma como crece la flor santa en las lagunas tranquilas. El solo deseo de paz, obviamente, no trae la paz si no hemos desarrollado el poder de controlar los pensamientos egoístas de la mente inferior. No podremos tener paz. La mente inferior es egoísta y produce conflicto tanto interna como externamente. Por lo tanto, mientras hay conflicto, no puede haber paz. Esta regla está relacionada con la anterior. El poder que se dice que se debe desear conduce a la paz. Esto quiere decir que se debe tener poder sobre el yo inferior para tener paz. El yo inferior tiene deseos egoístas como los celos, la envidia, el orgullo o dominar a los demás. Todo esto produce conflicto interno consigo mismo al no obtener lo deseado. Hay frustración. Y también en su relación con los otros. Donde hay conflicto hay lucha y de ese modo no puede haber paz. Sin embargo, se ha dicho que la lucha es necesaria para el progreso. Esto es verdad para el hombre común, porque la lucha lo provee de experiencia, de éxito y fracaso, lo cual contribuye un aprendizaje para su entorno. Este aprendizaje debe ser, desde luego, provechoso. Además, debe conducirle a la comprensión del deseo egoísta y sus nefastos resultados, dando paso a la acción desinteresada, a la práctica del altruismo.
El abandono de los deseos egoístas produce la paz porque ya no hay frustración por no alcanzarlos. Las siguientes frases nos ofrecen una luz sobre el asunto. Dice el maestro KH, la ley de la supervivencia del más fuerte es la ley para la evolución del bruto, pero la ley del sacrificio es la ley de la evolución del hombre. ¿Qué entendemos o qué debemos entender aquí? Que si hemos de considerarnos como hombres que ya tenemos la conciencia de cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel en este plano, entonces debemos ejercitar nuestra alma en el ejercicio del sacrificio, del servir a los demás, del autosacrificio, ofrendando nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestros anhelos a una causa de alcances superiores que nos conduzcan a un sendero espiritual a través del servicio. Luego, entonces, eso nos va a fortalecer. Lejos de empobrecer, nos enriquece. ¿Por qué? Porque recordemos que si nos atamos a la materia todo lo contrae, todo lo quiere para sí. Y en cambio el espíritu nos da la posibilidad de liberarnos y de liberar a los demás. Es de esa manera como obtenemos esta riqueza que ha de ayudarnos como una fortaleza para continuar en esta lucha por ascender con el propósito de servir únicamente. Desea las posesiones por encima de todo, pero estas posesiones deben pertenecer al alma pura y por consiguiente deben ser igualmente poseídas por todas las almas puras, siendo así la propiedad especial del todo que unidas contribuyen. Anhelan las posesiones propias del alma pura a fin de que puedas acumular riquezas para aquel espíritu común de la vida que es tu único ser verdadero. En este sentido, dice el comentario, las posesiones que debemos desear y trabajar por ellas son las cualidades que sean de utilidad para la humanidad. Todo triunfo que obtengamos debe ser para la humanidad, no para nosotros. El deseo de poseer debe ser el de poseer con todos los demás, el deseo de que todos posean la misma herencia. Nuestros deseos deben ser inegoístas, es decir, totalmente impersonales. Sin embargo, esto no es sencillo. La mente es muy sutil en su actuar. Esto traduce nuestros pensamientos en egoísmo, en deseos de satisfacción personal. Si el dar a los demás con el objeto de obtener felicidad por este medio, eso implica una lucha, un esfuerzo, pues bien, esa lucha nos produce tensión, no felicidad. Vemos, pues, que los deseos materialistas producen sufrimiento. Por ello el Maestro Jesús dejó esta enseñanza. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Desde luego, el corazón limpio, el corazón puro, el corazón del Espíritu divino. Busca la senda. La nota dice, estas tres palabras parecerán, quizás, muy insignificantes para constituir una regla por sí sola. El discípulo dirá, ¿estudiaría yo estos pensamientos si no buscase la senda? Detente y medita un poco. Es realmente el camino
lo que deseas, o es que tu fantasía te ofrece una vaga perspectiva de encumbradas alturas que hay que escalar, un gran porvenir que abarcar, ten presente la advertencia. El camino ha de buscarse por él mismo, no teniendo en cuenta tus pies que lo deben recorrer. Ya se ha dicho que el que aspire al sendero debe hacer a un lado toda la personalidad. Solo así podrá trabajar desde el punto de vista del yo superior, que obra con amor y justicia, olvidándose de sí mismo. Ahora su aspiración es alcanzar el más alto nivel posible, sin desear nada para el yo personal que es egoísta, sino por él poner al servicio de la causa de la fraternidad y la evolución cualquier poder que tenga, es decir, estar atento y dispuesto para servir como instrumento o canal a través del cual fluyan las benéficas energías del maestro. Cuanto más se abre el discípulo a esas sublimes influencias, tanto más fluyen hacia su interior, tanto más se asemeja al maestro a quien sirve. La tarea que tenemos frente a nosotros no es algo sencillo, es un reto de gran magnitud. Es por ello que debemos estar siempre atentos y dispuestos para aprovechar la más mínima oportunidad de servir. Hay muchas formas de hacerlo. Está en cada uno de nosotros el estar atentos y observar el desarrollo de la vida y de esa manera poder encontrar una forma de ser útiles a la vida, a los demás. Busca la senda penetrando al interior. Busca la senda avanzando resueltamente al exterior. Buscar el sendero penetrando dentro de sí mismo significa buscar y seguir la guía del yo superior, una vez que se ha logrado la unificación de la personalidad con el yo superior. En todo hombre hay mucho que ha de hallarse buscando en el interior. La personalidad es solo una pequeña fracción del hombre. Somos seres mucho más grandes. El ego interno o yo superior puede mostrar tan solo una pequeña parte de sí mismo en una encarnación determinada. Avanzar al exterior significa que no debemos ignorar que el contacto con la materia termina, al final de cuentas, siendo un crisol en el que se forja y se pone a prueba el temple del carácter humano. Así tenemos que las grandes personalidades, con todo su brillo en este plano, solo muestran algunos rasgos de lo grandioso que es el hombre interno, el cual tiene en sí la esencia de las experiencias vividas en todas las encarnaciones pasadas. Los actos heroicos no son producto de una manifestación espontánea, sino la concreción de poderes desarrollados en el pasado. Buscar la senda dentro de nosotros mismos significa que debemos siempre esforzarnos y o aplicarnos, estar atentos para vivir de acuerdo a nuestro más elevado nivel de conciencia. Mientras se está en la búsqueda del sendero, debemos atender las cosas que suceden fuera de nosotros. Esas experiencias han sido y son las que nos impulsan a buscar ser mejores seres humanos por medio del dolor. Búscalo, pero no en una dirección única. Esto tiene relación precisamente con la regla anterior también. Para cada temperamento existe una vía, al parecer, más deseable, pero no se encuentra el sendero solo por la devoción y por la mera contemplación religiosa, ni por el ardor del progreso, ni por el laborioso sacrificio de sí mismo, ni por la observación estudiosa de la vida. Ninguna de estas cosas por sí solas hacen adelantar al discípulo más de un paso. Todos los peldaños son necesarios para recorrer la escala. El comentario es el siguiente. Los vicios de los hombres se convierten en peldaños de la misma, uno por uno, a medida que se van dominando. Las virtudes del hombre son, en verdad,
escalones necesarios, de los cuales no se puede en modo alguno prescindir. Sin embargo, aunque crean una atmósfera bella y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas. La naturaleza toda del hombre debe ser sabiamente empleada por el que desee entrar en el sendero. Cada hombre es absolutamente para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Pero esto lo es solo cuando domina firmemente toda su individualidad y cuando por la energía de su despertada espiritualidad reconoce que esta individualidad no es él mismo, sino aquella cosa que él ha creado trabajosamente para su uso y por cuyo medio se propone, a medida que su crecimiento desarrolla lentamente su inteligencia, alcanzar la vida más allá de la individualidad. Cuando sabe que para esto existe su asombrosa vida compleja y separada, entonces, en verdad y solo entonces, se halla en el sendero. Búscalo sumergiéndote en las espléndidas y misteriosas profundidades de lo más íntimo de tu ser. Búscalo probando toda experiencia utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significado de la individualidad y la hermosura y oscuridad de estos otros fragmentos divinos que contigo y a tu lado combaten y que forman la raza a la cual perteneces. Búscalo estudiando las leyes del ser, las leyes de la naturaleza, las leyes de lo sobrenatural y búscalo prosternando tu alma ante la pequeña estrella que arde en el interior, en tanto que vigilas y adoras con perseverancia, su luz irá siempre siendo más y más brillante. Entonces podrás conocer que has encontrado el principio del sendero y cuando hayas encontrado al fin su luz, se convertirá súbitamente en luz infinita. En este caso, solamente es leer la nota sin ningún otro comentario. Búscalo probando toda experiencia y no olvides que al decir esto no digo, cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. Antes de convertirte en ocultista, puedes hacerlo, pero no después. Una vez que hayas escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir sin vergüenza a tales seducciones. Sin embargo, puedes experimentarlas sin horror, puedes observarlas, medirlas y analizarlas y esperar con paciencia y confianza la hora en que ninguna impresión causen ya en ti. Pero no condenes al hombre que sucumbe. Tiéndele la mano como un peregrino hermano tuyo, cuyos pies se han entorpecido en el fango del camino. Ten presente, oh discípulo, que por grande que sea el abismo que existe entre el hombre virtuoso y el pecador, es aún mayor entre el hombre virtuoso y aquel que ha obtenido el conocimiento y que es inconmensurable entre el hombre virtuoso y el que se encuentra en los umbrales de la divinidad. Por tanto, guárdate de imaginar antes de tiempo que tú eres algo distinto de la masa. Cuando hayas encontrado el principio del sendero, la estrella de tu alma dejará ver su luz y a su claridad advertirás cuán grande es la oscuridad en medio de la cual brilla. La mente, el corazón, el cerebro, todo está oscuro y en tinieblas hasta que se haya ganado la primera batalla. La primera batalla aquí es el derrotar a la personalidad. Pero no por esto dejes que el espanto y el temor te dominen. Mantén tus ojos fijos en la pequeña luz y ésta irá creciendo, pero haz que la oscuridad interior te ayude a comprender la desolación de aquellos que no han visto luz alguna y cuyas almas están sumidas en profundas tinieblas. No les censures, no te apartes de ellos, sino procura aligerar algún tanto el pesado karma que al mundo agobia. Presta tu ayuda a los pocos brazos vigorosos que impiden a las potencias de las tinieblas obtener una completa victoria. Obrando de esta suerte, entrarás a participar de la felicidad que acarrea en verdad un trabajo terrible y tristeza profunda, pero que es también un manantial de delicias sin fin.
Busca la flor que debe abrirse durante el silencio que sigue a la tormenta y no antes. La planta crecerá y se desarrollará, echará ramas y hojas y formará capullos en tanto que continúe la tempestad y dure el combate. Pero mientras la personalidad toda del hombre no se haya disuelto y desvanecido, mientras que el divino fragmento que lo ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia, mientras la naturaleza toda no esté vencida y se halle subyugada por su yo inferior, no puede abrirse la flor. Entonces sobrevendrá una calma, como la que en los países tropicales sucede a una lluvia torrencial, cuando la naturaleza obra con tanta rapidez que puede verse su acción. Una calma semejante se difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha encontrado el sendero. Llámesela como quiera. Es una voz que habla donde no hay nadie que hable. Es un mensajero que viene, mensajero sin forma ni sustancia, o bien es la flor del alma que se ha abierto. No hay metáfora que pueda describirlo, pero se puede presentir, buscar y desear, aún en medio de la furia de la tempestad. El silencio puede durar solo un momento o bien puede prolongarse un millar de años, pero tendrá fin. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla. El reposo de la naturaleza solo puede ser un intervalo. Finalmente, la nota dice, la expansión de la flor es el glorioso momento en que la percepción se despierta. Con ella nacen la confianza, el conocimiento y la certeza. La pausa del alma es el momento de asombro y el siguiente momento de satisfacción es el silencio. Sabe, oh discípulo, que los que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza, ansían que pases tú también por él. Así pues, cuando el discípulo sea capaz de entrar en el templo del saber, encontrará siempre su maestro. Estas reglas expuestas son las primeras que han sido escritas en los muros del templo del saber. Los que pidan, obtendrán. Los que deseen aprender, aprenderán. La nota dice, los que pidan obtendrán, pero aunque el hombre ordinario pida continuamente, su voz no es oída, que piden tan solo con la mente, y la voz de la mente no es oída sino en la esfera donde ella actúa. Por tanto, mientras no estén pasadas las 21 reglas, no digo que los que pidan obtendrán. Leer en el sentido oculto es leer con los ojos del espíritu. Pedir es sentir el hambre interna, el deseo de la aspiración espiritual. Ser capaz de leer significa haber obtenido en grado mínimo el poder de satisfacer esta hambre. Cuando el discípulo está en disposición de aprender, entonces es aceptado, reconocido y admitido. Así debe ser, por cuanto ha encendido su lámpara y no puede estar oculta. Pero es imposible aprender hasta que no se ha ganado la primera gran batalla. La mente puede reconocer la verdad, pero el espíritu no puede recibirla. Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la paz, entonces es siempre posible aprender, aun cuando el discípulo dude, vacile y se desvíe. La voz del silencio mora en él y aun cuando abandonase por completo el sendero, llegará un día, sin embargo, en que resonará y lo desgarrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades divinas. Entonces, en medio del sufrimiento y de los gritos desesperados del abandonado yo inferior, él volverá. Por eso te digo, la paz sea contigo. Yo te doy mi paz. Puede únicamente decirlo el Maestro a sus amados discípulos que son él mismo. Algunos hay, aún entre los que ignoraron la sabiduría oriental, a quienes puede decirse esto y a quienes se les puede decir
diariamente con mayor precisión. Contempla las tres verdades. Son iguales. La paz sea contigo. Las tres verdades son las siguientes. La primera gran verdad es el alma del hombre, que es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Esta gran verdad elimina inmediatamente el temor del infierno y la necesidad de la salvación, porque existe la certeza absoluta del triunfo final para toda alma humana, por lejos del sendero de la evolución que ella se haya extraviado. La segunda verdad es: el principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es inmortal y eternamente benéfico. No se le oye, ni se le ve, ni se le huele, pero es percibido por el hombre que desea percepción. Creo que el principio al que se refiere es Atma, que es la expresión de Dios y que el hombre es parte de él y que puede saberlo por sí mismo cuando sea capaz de elevarse al nivel en que le pueda ser revelada, y que todas las cosas definidas e inteligentemente se mueven juntas para el bien. La tercera verdad es: todo hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo, el determinador de su vida, de su recompensa o castigo. Aquí tenemos una exposición clara de la ley de karma. Quiero, antes de finalizar, decir que en una experiencia personal y estando con un hermano y teniendo en mis manos un libro, y en aquel momento difícil para mí en el que yo estaba confundido y triste, casi desolado, encontré en el libro que estaba leyendo una frase. En ese momento abrí el libro y encontré esta frase que dice: verás cómo los males que a los hombres devoran de su elección son fruto, y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí tienen. Eso a mí me hizo reflexionar mucho acerca de mi actitud frente a la vida. Y puedo decir que fue un momento, precisamente ese, en el que tuve que cambiar mi manera de pensar y sobre todo de sentir y empezar a actuar de una manera diferente. Fue unas semanas después, precisamente, que llegué a la Sociedad Teosófica. La vida me estaba impulsando a seguir la ruta del conocimiento espiritual. Pero tuve que pasar por ese momento triste y glorioso de encontrar esta frase que de alguna manera cambió algo importante en mi vida. Y como colofón de todo esto, escribí algo que creo que será el resumen de toda esta charla. Queridos hermanos, somos almas viejas que venimos del fondo de los tiempos, avanzando lenta e inconscientemente al principio, impulsados por la inmutable ley de evolución. Paso tras paso, hemos transitado por los diferentes reinos materiales, desde lo más sutil hasta lo más burdo, desde la oscuridad de la inconsciencia hasta la luz de la autoconciencia, y es a partir de ese momento trascendental que nos hacemos responsables de forjar nuestro destino, trabajando para obtener
experiencia en los diferentes campos de la naturaleza humana, lo cual nos ha llevado a conocer el placer y el dolor, el triunfo y la derrota, producto de nuestros pensamientos y acciones que son el resultado de nuestros deseos. Hoy en día nos damos cuenta dónde estamos ubicados. ¿Acaso en medio de un desierto sensual que calcina nuestros más caros anhelos? ¿Acaso extraviados en la profundidad de una jungla sombría donde crecen los árboles del egoísmo, la lujuria, el orgullo, la vanidad y el desamor, cuyas lianas nos inmovilizan? ¿O estamos inmersos en un océano de luz lleno de seres soberbios y cuyo sello es la indiferencia? Este es el mundo de la materia en el que habremos de convertirnos en el alfarero experto que con cuidadoso empeño transforme el barro en el precioso cáliz que colme del elixir de vida espiritual, que se colme del elixir de vida espiritual para abrevar de él y compartirlo con todos los demás. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias a ti. Una excelente luz que ilumina de verdad mi ser. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la charla y se abre la Abrimos las preguntitas. oportunidad para preguntas y respuestas o comentarios, Gracias. críticas y demás. Gracias, Enrique Sánchez. Muchas gracias. Adelante, Georgina. Gracias, querido hermano Enrique. Bueno, yo ya tengo el honor de escuchar tu cátedra, La clave de la teosofía. Siempre me ha encantado la manera tan fluida como tú haces una disertación sobre los temas. Y hoy, la verdad, renuevo este concepto que yo tengo de ti. Excelente esta conferencia. Tocaste muchos puntos muy interesantes, como el respeto, pero también tocaste otro muy, muy hermoso, ¿no? El camino, el sendero. Muchas gracias, hermano Enrique, por esa dedicación tuya, ese compromiso que tienes hacia la teosofía. Y os agradezco nuevamente esta hermosa y bella conferencia. Me llevo mucho conocimiento el día de hoy, ¿eh? Y muchas gracias a todos. Que así sea, gracias. Gracias, hermana. Yo estoy de acuerdo con Georgina. Gracias, Georgina. Hola, Enrique. Okay, Muy buenas Patricia. tardes a todos. ¿Cómo están? Tengo una pregunta, Enrique. Este deseo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida es porque no hemos llenado ese vacío existencial y espiritual que a veces tenemos. Sí, el hombre está lleno de toda clase de deseos, así estamos, así somos. A veces nos llega la claridad de la luz y queremos enderezar nuestros pasos a través de deseos de tipo espiritual, mezclados con deseos de tipo material, y es la vida del hombre en estos tiempos en que estamos así inmersos en esa lucha, en que a veces sentimos la necesidad de conquistar los reinos espirituales para poder servir, y de pronto nos desviamos, nos detenemos, se nos oscurece el sendero y entonces pues como que ya no sabemos qué hacer, nos confundimos y entonces es esa batalla que tenemos permanente entre los deseos sublimes y los deseos burdos, materialistas, ¿no? Llenos de sensualidad y de todas las cosas que interesan solamente a la personalidad, pero pues eso es lo que somos, así estamos en esa lucha. Y desde luego que el deseo no dejará de existir, aún en los niveles más elevados. Matar el deseo no quiere decir matar algo, sino
transformar los deseos materialistas en aspiraciones, llámense deseos también de tipo espiritual. No pensar en uno mismo, sino pensar en el valor que tienen esos deseos, observarlos y definir entonces si son útiles para ayudar a los demás. Eso es que nosotros podemos transformar esos deseos materialistas en deseos altruistas, no egoístas, por supuesto. Eso es lo que creo. Gracias, Magali. Tocayo, entonces, con la última que dijiste de que no se va a matar el deseo, realmente se puede decir que el proceso de transmutación, como lo explicaste, es elevar el deseo del yo inferior al yo superior. ¿Algo así? Sí, desde luego. Dejar de desear las cosas materialistas, las cosas egoístas, las cosas que son propias de la personalidad, para trasladarlas a un nivel de altruismo, de inegoísmo. O sea, es el mismo deseo que pasa del egoísmo al altruismo, se eleva. Exactamente. Sí. Es la misma línea, ¿no? Como los orientales. Sí. Bueno, muchas gracias y muy bonita charla, Tocayo. Muy bien. Gracias. Felicidades, pues, me encantó. Gracias. He de decir que para una persona que como yo está confundida en este mar de sensaciones, pues no es tan fácil abordar un tema tan espiritual que está, hecho particularmente para los discípulos, porque así lo dice el principio del libro, ¿verdad? Dice, lo hiciste muy bien, estas reglas son para los discípulos. Fue muy inspirador y a mí me pareció muy organizado y muy ordenado todo. Escogiste muy bien las citas. Al menos a mí me gustó. Me gustó y me inspiró. Gracias, Tocayo. Gracias por tu Y lo más importante, tienes muy bonito nombre. Por supuesto, lo compartimos. Para enriquecernos. Sí. Para enriquecernos. Pero... Adelante, Enrique. Yo quería preguntar, en el esoterismo islámico habla de 4 niveles de practicante espiritual, ¿no? En primera instancia habla del Sharia, un practicante común que cumple las leyes, ¿no? En este caso, digamos, los mandamientos. En segundo lugar hablaba de un táquica, una técnica espiritual que le permitía, digamos, el desarrollo de su parte interna, íntima, ¿no? En tercer lugar había el hakika, cuando esa técnica ya había madurado, ya había logrado un fruto, digamos, ¿no? El practicante espiritual ya tenía cierto desarrollo interno, entonces todo esto que usted ha hablado era ya inherente al practicante espiritual porque ya había logrado, digamos, el desarrollo, digamos, de su parte muy interna, ¿no? Y había un último nivel que le llamaban Marefat, donde el discípulo ya era como Cristo, ¿no? Cuando Cristo decía, yo y mi Padre somos uno, había llegado a la meta. Entonces la pregunta es, ¿todo esto, lo que usted ha leído, es a través de alguna práctica espiritual o solamente es a nivel mental? Porque si no usamos nuestra mente ilusoria, es posible que permanentemente caigamos en el error, ¿no? Esa era la pregunta. La responsabilidad es de cada uno, practicar o no practicar. Se estudia obviamente a través de los textos para comprenderlos, para poder asimilarlos, por supuesto. Y al principio, no sé si usted, hermano, estuvo desde el principio, se dio una explicación a manera de introducción en donde la opinión del señor Subarrow y del señor Leadbeater es en el sentido de que estas reglas o estos preceptos que se expusieron pueden utilizarse por los estudiantes, por los aspirantes, por los discípulos que han pasado ya la primera iniciación, por incluso los grandes adeptos de los maestros de sabiduría, porque para todos puede aplicar. Desde luego, cada quien puede comprenderlas al nivel que le corresponde y practicarlas, desde luego,
en la medida de sus posibilidades. Esto es así siempre. Desde luego que el texto inicial de donde empieza la exposición de estas reglas dice claramente, estas reglas son para los discípulos, ¿sí? Pero entonces nosotros también podemos considerarnos discípulos muy lejanos de la consideración de un verdadero discípulo. Está en un discípulo espiritual. Entonces corresponde a cada uno de nosotros poner en práctica no solamente esto que yo he leído y que he comentado y que he compartido gustosamente con ustedes, sino cada experiencia de vida, cada contacto que tengamos con las diferentes realidades, unas más ilusorias y otras más certeras, es como podemos nosotros finalmente avanzar, porque no hay duda de que vamos a avanzar, pero es responsabilidad de cada uno el poner en práctica estas enseñanzas en la medida, repito, de las posibilidades de cada quien. Gracias, hermano, por su pregunta y al hermano Enrique por la respuesta. Buenos días, o buenas tardes, sería alguien español también. Muchísimas gracias a todos en conjunto, al señor Enrique especialmente, porque no tengo palabras, le he puesto el icono del corazón porque digo, no quería el silencio cuando ha finalizado usted toda la conferencia o toda la exposición, porque la verdad me ha recordado un sentimiento y entonces quería compartirlo con todos ustedes, porque usted todo lo que nos ha narrado, además de lo que está escrito y después los comentarios, para mí es como un conjunto de una misma cosa y esto pues me ha recordado a una frase que me gustaría leerla, una frase que pertenece a don Modesto Martínez Casanova, un autor que me imagino que puede ser que lo conozcan ustedes. Estuvo en México hace bastantes años, creó una editorial que se llamaba la editorial Esenius y este señor en su obra póstuma escribe: cuando los pensamientos que diriges hacia tu interior en busca de tu espíritu, cuyo nidal es la conciencia, fragancia de tu mismo corazón, centro de vida, ves cómo se te aparece Dios. Y hoy, por esos pensamientos que diriges a tu interior, pues a mí me ha recordado mucho su trabajo, su exposición de esta tarde, señor Enrique, porque nos ha puesto, pues nos ha perfumado a todos. Y con perfume verdadero, con ese perenne, con ese que no se va, aunque haga aire, aunque haga viento, aunque a veces la mente nos sitúa también, como usted ha comentado en su experiencia personal, nos sitúa en distintos lugares, que parece que a lo mejor yo hay veces que he pensado, sigo pensando, que el verdadero aprendizaje es desde el sufrimiento. Por eso es bueno, yo agradezco muchísimo no saber el futuro, porque al no saber te pilla desnudo. Y ahí entonces eres genuinamente tú, tu fuerza, tu voluntad, tu determinación, tu todo, en realidad, tu discernimiento, quien sabe cómo torear esa situación y cómo sabe lidiarla. Entonces, estos pensamientos al interior, ¿qué ocurre? Que para encontrar el interior, pues hoy esta tarde, para seguir buscándolo, pues hoy esta tarde aquí en España nos ha ayudado usted mucho y de ahí mi agradecimiento siempre y un poco mis palabras humildes, por supuesto. Gracias, gracias, hermano. Sí, el aroma espiritual nunca se disuelve, siempre permanecerá ahí. Que podamos aspirarlo o no, eso ya depende de nuestra propia elevación y de nuestros deseos de poder hacerlo. Y es en lo que estamos trabajando, de manera consciente o inconsciente, pero hacia allá vamos, para aspirar ese aroma espiritual que tanto anhelamos seguramente internamente. Gracias. Hola, Sí, Clarisa, gracias. adelante. Gracias, Enrique, por tu aportación de esta tarde. Muy importante para que lo tengamos todo muy en cuenta. Y me gustaría recordar, referente a la utilización, el uso de la mente
que se ha mencionado hace un ratito. Debemos recordar y tener en cuenta que para hacer todo este proceso transmutador de que nos habla Luz en el Sendero, es necesario usar la parte más elevada de nuestra propia mente, sin menosprecio en absoluto, porque forma parte de la tríada superior, Atma, Buddhi, Manas, justamente. A veces nos equivocamos con la interpretación de que la mente es mala, que tal y que eso es muy mental y que esto no va para ningún sitio. Cuidado, porque la parte más elevada de nuestra mente está tocando Buddhi. Gracias, Enrique, gracias a todos. Gracias, Clarisa. Siempre. Gracias. Tu presencia siempre es inspiradora, querida Clarisa. Gracias, Clarisa. Ok, bueno, pues entonces nos vamos a despedir, no sin antes darle la gracia en nombre de la Federación Teosófica Interamericana a todos los que domingo tras domingo llegamos aquí a vivir este momento que nos llena, porque son momentos que nos llenan, esos momentos de vivir esas enseñanzas teosóficas. Y gracias a nuestro querido hermano Enrique, porque hoy, como dijo el hermano Daniel, fue como un perfume, fue como entrar a ese espacio cómodo donde el alma se siente como que la están alimentando. Así que, mi querido hermano, 1.000.000 de gracias en nombre de la Federación Teosófica Interamericana. Gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. Y gracias a todos los hermanos.